Estoy seguro de que una de tus metas es invertir en la bolsa, comprar y vender acciones o incluso en el mercado inmobiliario, pero jamás lo has hecho y crees que no es seguro. Pues prepárate, porque en este video vas a conocer los riesgos de hacer esto. Comenzamos. ¿Cómo están todos, inversionistas? Sean bienvenidos a un nuevo video de esta serie para aprender a invertir en la bolsa, que por cierto, si te gustaría ver la serie completa aquí arriba en esta tarjeta que ves, puedes dar clic para verla y conocer los mejores consejos inversionistas. Y muy bien, veamos qué tipo de riesgos pueden surgir al hacer inversiones. Para ustedes que están comenzando a invertir, es muy importante que sepan que en las inversiones, al hacer las cosas como se debe, no hay riesgos, y los riesgos que ocurren suceden al hacer las cosas de manera incorrecta, en la cual termina en pérdida de dinero. Así que ahora vamos a hablar de esos riesgos. Riesgo número 1: pérdidas por miedo. Muchas personas que comienzan a invertir solamente piensan en adquirir acciones individuales cuando el valor de ellas comienza a subir, y es válido, ya que creen que el precio seguirá subiendo. Pero como todo en la bolsa, habrá un momento en el que el precio bajará, y cuando esto pasa, esas personas la venden por miedo a que siga bajando y el valor cada vez sea menos, y de esta manera venden y obtienen el precio peor a como lo compraron. ¿Qué solución podemos darle a esto? Lo más recomendable es que si vas a invertir en esa estrategia de vender cuando suban los precios, no te espantes cuando los precios bajen, aunque ya te digo que lo mejor es que inviertas a largo plazo, pero si haces esto, trata de elegir buenas empresas, y ya cuando empieza a fluctuar, trata de hacerlo inteligente. Y ahora pasemos al riesgo número 2. Pero antes, si este video te está sirviendo y te está ayudando, suscríbete. Puedes dar clic en el botón rojo de aquí abajo y listo. De esa manera no te pierdes los siguientes consejos financieros. Has flipado, ¿eh? Riesgo número 2: menor oportunidad de crecimiento por la no diversificación. Para los que comienzan a invertir, todas esas personas que son principiantes tienen que saber que la diversificación en la bolsa de valores es muy importante. Esto debido a que si algún ETF o acción o fideicomiso le va mal por una temporada, tu portafolio no se vea tan afectado. Para las personas que no diversifican, tienen esa probabilidad de que si tienen todo su dinero en un solo instrumento, cuando le vaya mal, todo tu portafolio tendría rendimientos bajos. Pero como ves, esto sucede cuando las inversiones las haces mal. Así que ¿qué solución habrá para esto? Lo mejor es tener un portafolio diversificado para que cuando algún instrumento esté pasando por un mal momento no tengas tanto problema y no quieras recurrir a la venta. Que por cierto, si eres una persona o más bien un inversionista que no sabe en qué plataformas o aplicaciones comenzar a comprar acciones y ETFs, puedes ir a la descripción de este video, en donde te estaré dejando el link hacia ese video en donde te muestro las 3 mejores aplicaciones para invertir. Así que si apenas comienzas tu camino o quieres cambiar a una mejor app, puedes verlo en la descripción. Riesgo número 3: pérdidas por seguir modas. Chicos, para este punto es muy importante, y aunque no lo crean, las modas también terminan influenciando en las inversiones. Para muchas personas, cuando ellos escuchan que mucha gente invierte en algo y ya quieren hacerlo, pero ocurre que muchos instrumentos que salen nuevos y llegan a adquirir fama no son del todo confiables, ya que algunos pueden tener o mucha volatilidad, un crecimiento repentino, pero que no va a durar. Y el riesgo de esto es que cuando inviertes en algo que después puede bajar su precio y durar mucho tiempo para que este se recupere, y por ende terminarías vendiendo. Así que lo más recomendable aquí es seguir una estrategia de inversión segura y la cual te permita diversificación, ya que esto es muy importante para no tener riesgos en la bolsa de valores. Así que, amigo mío, ahora mismo te invito a que me dejes un comentario y me digas qué crees que es mejor opción para invertir: hacerlo con una acción de Amazon o con un ETF llamado SPLG. Veo tus respuestas en los comentarios, pero espera, déjame decirte que en el siguiente video voy a explicarte un consejo increíble para invertir en la bolsa de valores. Esto te va a permitir subir un escalón más en tu camino como inversionista. Si no quieres perdértelo, suscríbete, da clic en el canal aquí en la derecha y suscríbete para no perdértelo. Y si quieres ver la serie completa para aprender a invertir, da clic aquí a la izquierda. Chao.